Se dice que desde su aparición, el ser humano ha vivido en un campo de batalla entre el bien y el mal. Una guerra interminable entre cortes angélicas y hordas demoníacas comandadas por el príncipe desterrado, Lucifer. Y es que, de vez en cuando, esta guerra milenaria causa estragos entre los seres mortales, pues en algunas ocasiones, ciertos entes demoníacos son capaces de tomar posesión de los cuerpos y mentes de algunos de nosotros. Es así como surge un arma para combatir las diabólicas posesiones, un macabro ritual conocido como exorcismo. Sin lugar a dudas, uno de los temas tabú más polémicos y terroríficos del mundo paranormal. A lo largo de la historia, hemos sido testigos de casos como el de aquel chico de Maryland, Robbie Mannheim, o Anneliese Michel, una chica que fue incapaz de soportar el ritual y que concluyó con una espantosa muerte. Ambas historias inspirarían grandes películas de horror como El Exorcista de William Friedkin o El Exorcismo de Emily Rose del año 2005. No obstante, y casi como una regla infalible, la realidad siempre supera la ficción. Y es que hoy seremos testigos de uno de los casos de exorcismos más brutales y terroríficos de la historia. Pero antes, déjenme preguntarles, ¿se imaginan cómo sería perder el control total de nuestros cuerpos y mentes ante algún ente demoníaco? Bueno, pues debo advertirles desde ya que la historia de hoy seguramente les quitará el sueño como ya lo ha hecho con nosotros. Recomendamos discreción y escuche la siguiente hora bajo su propio riesgo, pues hoy les contaremos la historia del horrible exorcismo de Albaicín, la historia de una mujer que decía ser la portadora de la semilla del diablo. Así comienza La Noche Paranormal. Amigos de Saber Sin Fin, bienvenidos a La Noche Paranormal, en donde cada semana les llevaremos una historia de misterio, terror, asesinos en serie o fenómenos inexplicables. Les saluda como siempre sus anfitriones Ariel Salazar y Armando Arellano. ¿Cómo estás, Armando? Hola Ari, hola público, buenas tardes, muy contentos nuevamente de estar presente. Tenemos un tema bastante interesante. Bastante fuerte. Muy fuerte de hecho. Y bueno, a darle. Así es, y recuerden que el episodio de hoy es traído a ustedes y a todos nosotros por nuestros patrocinadores Zombie Gotcha and Airsoft, calle 40 Norte 18 Oriente, zona alta de la Plaza Comercial El Campanario, así como Cervecería El Barrilito 2. Muchas gracias a ellos y a todos ustedes por hacer esto posible. Y bueno, vamos a hablar sobre un tema muy difícil de tocar. Sabemos que toca unas fibras muy sensibles y bueno, queremos hacer una advertencia. Es algo que no solemos hacer en La Noche Paranormal, pero en este caso creo que es adecuado hacerlo. Si usted es una persona sensible, le recomendamos que no escuche esta siguiente hora de programa. Y bueno, si ustedes realmente han decidido seguir con nosotros, les aseguramos que va a valer la pena, porque es una historia de exorcismo muy poco conocida, o más bien diría yo casi desconocida en México y sobre todo también en otras partes del mundo, ¿no? Sí, claro, se recomienda bastante discreción, ¿no? Así es. Y bueno, antes de que comencemos, Ari, ¿qué te parece? Me gustaría mandarle saludos al público en general. Gracias, sin ustedes nosotros no estaríamos aquí. Les agradecemos mucho seguirnos visitando, seguir comentando. Quiero mandar un saludo especial a mi amigo Rubén Castelán. Muchas gracias por seguirnos. Saludos, Rubén. Y quisiera hacer la invitación para que ingresen a nuestra página, en la cual pueden descargar de manera gratuita lo que es la revista de la Noche Paranormal. Así es. Entonces los esperamos y muchas gracias. Los esperamos. Y continuemos, ¿no? Gracias y bueno, continuamos con el tema de hoy. Una vez hecha la advertencia, pues vamos a continuar. Primero vamos a hablar sobre los exorcismos. ¿Qué es un exorcismo? Bien, un exorcismo es un antiguo ritual que consiste en pronunciar una serie específica de conjuros que junto con varios otros elementos místicos tiene por intención
expulsar a una entidad o varias entidades demoníacas del cuerpo y la mente de una persona. Aunque cabe destacar que este ritual también puede ser utilizado en lugares, objetos e inclusive hasta en animales, ¿no? En palabras más simples, podríamos decir que un exorcismo es un conjuro para combatir al diablo. Es importante señalar que aunque el ritual de exorcismo más conocido es el de naturaleza católica, este no es el único, pues existen rituales con el mismo propósito, provenientes de otras creencias religiosas como el protestantismo, el chamanismo o la santería, cada una con sus propias reglas y elementos de apoyo. Por ejemplo, en la religión católica se utiliza como base un antiguo libro escrito en latín conocido como el Rituale Romanum o Ritual Romano, el cual contiene un propio y exclusivo apartado con oraciones específicas para combatir y expulsar a los demonios. Y aquí cabe destacar que un exorcismo no es necesariamente un ritual. También puede ser una protección para prevenir una posesión o algo así, ¿no? Digamos, una cruz, ¿no? Ese tipo de cosas. También la prevención también entra en el campo de los exorcismos. Por ejemplo, el bautismo católico también es una forma de exorcismo. Sí, claro, existen distintos tipos de protecciones. Uh-huh. Muchos lo generalizan particularmente con lo que es la plata pura. Uh-huh. De ahí derivan ciertos simbolismos arraigados al tipo de persona. Uh-huh. O sea, la protección no es la misma para todas las personas. O sea, uh-huh, es personificada, sí, ¿no? Claro. Sí, depende, ¿no? Sí. O sea, bueno, más bien la religión a la que pertenece cada uno. De hecho, es más bien... sí, exactamente, tiene que ver. Y aparte, con quién quieres que se haga cierto exorcismo. Ok, ya. O sea, te plantean y ahora sí que ya es bajo... Bueno, es una decisión personal, ¿no? Claro. Bueno, no obstante, y pese a estar basados en distintos elementos para llevar a cabo sus ritos, la mayoría de las religiones que en la actualidad practican exorcismos reconocen los mismos 5 síntomas o signos de posesión en una persona. El primero es la manifestación, en donde el ente entra en el cuerpo de forma consciente o inconsciente. La segunda es la infestación. Es una señal de presencia. Por ejemplo, esto lo veíamos en El Exorcista. Por ejemplo, cuando Regan empieza a escuchar pasos, realmente no hay nada que la ataque, uh-huh, pero sí se empiezan a presentar fenómenos paranormales diferentes en la casa, ¿no? Sería la etapa de infestación. La tercera etapa es la etapa de opresión, en el que el ente o los entes demoníacos comienzan a molestar directamente a las personas. Aquí es cuando aparecen ciertos fenómenos de naturaleza poltergeist. Por ejemplo, los objetos que se mueven, las ventanas que se abren, cuando la temperatura baja demasiado. Ese tipo de cosas corresponderían a esta etapa de la posesión. Claro, y no siempre es un proceso similar. O sea, uh-huh, hay ocasiones en las cuales el ente se manifiesta de una manera tranquila, incluso hasta amigable. Uh-huh. Ocultando las intenciones que tiene, ¿no? Las intenciones reales, ¿no? Exactamente. Uh-huh. Así es. Bueno, la cuarta etapa es la posesión. En esta fase, el individuo poseído rinde completamente su voluntad ante el ente y deja de tener control sobre sus cuerpos y su mente. Esto, por ejemplo, todos tenemos en la cabeza la película del Exorcista, pues es cuando se transforma ya en el demonio, ¿no? Como tal. Uh-huh. Y la quinta y última es la destrucción. En esta, podríamos decir que es la destrucción o la salvación, porque concluye con la muerte del individuo o en diferentes casos, pues si concluye el exorcismo de forma exitosa, digamos que se expulsa el ente y bueno, la persona queda liberada de la opresión de este ser, ¿no? De esta entidad. Pongamos 2 ejemplos. En el caso de Anneliese Michel, que es la persona que inspiró el exorcismo de Emily Rose, sería destrucción, porque terminó muriendo, ¿no? Uh-huh. Y en el caso de Robbie Mannheim, que lo veíamos en el video, que es la persona realmente que inspiró el exorcista, pues fue liberado del ente. Entonces ahí tenemos los dos casos, ¿no? En cuanto a las causas que provocan una posesión demoníaca, las cosas no están del todo claras. En algunos casos pueden ser originadas a raíz de prácticas como la ouija, la magia, el ocultismo, la falta de fe o en su defecto,
por supuesto, podrían ser afectaciones psicológicas. Pero bueno, este es un debate, ¿no? Entre si las posesiones demoníacas en realidad son una enfermedad mental. Siempre ha existido y creo que siempre va a existir. Viene sujeto Sí. a... Porque, digamos, una persona que está mentalmente inestable tiende Así es. instintivamente o no de manera pensante, tiende a adquirir ciertas Conductas. Sí, como de este tipo, incluso recurrir a ciertos rituales, Ujú, inconscientemente quizás. Sí, tal vez, exactamente. Bueno, no obstante, el miedo casi instintivo que todos nosotros sentimos ante un fenómeno tan macabro como la posesión demoníaca radica precisamente en el hecho de que cualquier persona que profese una religión en donde exista el diablo o el mal, indiscutiblemente está expuesto a una posesión. Eso es lo interesante, ¿no? Sí, claro. Si crees en el bien, forzosamente tienes que creer en el mal. Esta dualidad siempre va a existir, ¿no? Sí. Y bueno, es momento de entrar en la historia que queremos contar el día de hoy. Y que, bueno, como decíamos, es bastante fuerte. Es un caso de exorcismo bastante desconocido. La historia que hoy vamos a contar va sobre un caso de exorcismos terrorífico. Que aquellos de los que obviamente tenemos conocimiento o hemos conocido a través de la historia. Sucedió entre finales de enero y principios de febrero de 1990. En un lugar mágico, lleno de misticismo y con una cultura alimentada por temas de magia, hechicería, brujería, lectura de cartas, sanación, etc. Uno de estos lugares en donde es totalmente normal recurrir a un brujo o sanador en vez de a un médico o especialista ante alguna dolencia o enfermedad. El ancestral barrio del Albaicín en Granada, España. Ahí, una numerosa familia habitaba el número 39 de la calle San Luis de los Franceses, así como varios de los inmuebles que se encontraban en la periferia de este domicilio. Es decir, como en México, por ejemplo, que las familias viven muy cerca o viven sobre la misma calle. Sí. Es bastante común, ¿no? Sí. Bueno, este caso fue así. Realmente la familia estaba distribuida en varias casas que estaban cerca, pero obviamente estaban en la misma calle todos, ¿no? Ah, ok. Si querías ir a la casa del tío, pues podías... Cruzabas la calle, Sí, cruzar ¿no? la calle, o más bien ahí ni siquiera tenías que cruzar la calle, ¿no? O sea, Caminabas unos metros. Sí. Sí, y las puertas, por ejemplo, siempre estaban abiertas, ¿no? Entonces era común ver a tu sobrino o a tu tío en tu casa y Sí, no había era ningún muy problema, recurrente, ¿no? ¿no? Ujú. Sí, claro. Los sucesos que tendrían lugar en aquel inmueble solo se podrían calificar con un adjetivo: demenciales. Bueno, ok, segunda advertencia. Segunda advertencia si eres una persona sensible. Y si, bueno, te has quedado con nosotros, prepárate, porque estamos ante uno de los casos de exorcismo más brutales de la historia. Todo comenzó en 1989, en los alrededores del número 39 de la calle San Luis de los Franceses, en el seno de una numerosa familia granadiense. Cuando el tío Bernardo Guardia, de forma repentina, comenzó a tener visiones acerca de extraños espíritus y sombras que obviamente le impedían conciliar el sueño. No obstante, decidió no alarmar de más a la familia y mantuvo las visiones en secreto durante un tiempo. Para su desgracia, los fenómenos, lejos de detenerse, irían en aumento, pues en poco tiempo comenzó a observar dentro de las casas que estaban a su alrededor y que pertenecían a la familia algunas sombras, algunos objetos que se movían solos e inclusive movimientos abruptos de las camas o las sillas de las habitaciones. Es decir, podríamos decir que un episodio normal de poltergeist, ¿no? Claro. Y al principio solo el tío Bernardo era capaz de presenciar estos fenómenos. Bueno, normal, pero entre comillas, ¿no? Una situación realmente paranormal común. Bueno, lo que realmente motivó al tío Bernardo, como era conocido en la familia, a alertar a su familia sobre estos fenómenos, ocurrió una noche mientras se disponía a dormir. Así que se puso la pijama, apagó las luces y se metió en su cama. Aquella noche todo parecía normal. De pronto, entre sueños, el tío Bernardo comenzó a sentir que las cosas no estaban del todo bien. Sintió una presencia extraña junto a él. Así que lentamente abrió los ojos y con la poca luz de la luna que entraba por la ventana, pudo presenciar algo que le helaría la sangre. Acostado, de lado y frente a él, se encontraba una cara conocida. Indudablemente era su sobrino José.
un integrante de la familia sumamente querido, quien se limitaba a verlo fijamente en esos momentos y no decía ninguna palabra. Entonces el tío Bernardo se dio cuenta de una cosa, o más bien de un problema, que el sobrino José había muerto de leucemia casi 5 años antes. El tío Bernardo inmediatamente se levantó de la cama y, como pudo, llegó hasta la casa de sus sobrinas Isabel y Enriqueta Guardia, hermanas del fallecido sobrino José, en donde, mientras trataba de recuperarse del macabro encuentro, les pidió de urgencia que llevaran a alguien a la casa por la mañana siguiente, pues el sobrino José lo había estado atormentando durante varios meses, y obviamente les contó lo que acababa de pasar. Claro. Y digo, al final era su hermano, de Enriqueta y de Isabel, ¿no? Sí, sí. Ya en este momento, reveló a toda la familia que es lo que estaba pasando, ¿no?, en esa casa. A la mañana siguiente, Isabel y Enriqueta llevarán a la casa del tío Bernardo a una mujer que era cercana a la familia, conocida por echar las cartas y adivinar el futuro de sus clientes. Tras apersonarse en el lugar, de inmediato confirmó que el sobrino José estaba detrás de estos fenómenos paranormales, pues era su forma de avisarle a la familia que no estaba descansando en paz. También les dijo que voltearan todas las fotos en las que aparecía y que quemaran todas sus ropas y pertenencias para que los fenómenos paranormales pudieran cesar. Y la familia cumplió con las recomendaciones, pero con el paso de unos días quedó demostrado que los fenómenos solo irían en aumento, pues las apariciones del sobrino José comenzaron a ser más frecuentes y la actividad paranormal se comenzó a tornar más hostil, y esta vez no solo contra el tío Bernardo, sino ya contra todos los familiares. Se empezaron a volar platos, se abrían las ventanas, se azotaban las puertas, todo ese tipo de fenómenos normales de, bueno, entre comillas, Sí, sí, sí. de los fenómenos poltergeist, ¿no? De alguna manera quizás quería trascender más, engañando a esta medium, Claro. para que de alguna forma pudiera ser más, ¿cómo decirlo? O sea, mostrarte Sí. como pidiendo ayuda. Sí, ganar su atención de alguna forma, su ¿no? confianza, incluso, para hacer lo que tu exigencia, que hagan tu exigencia, para poder seguir estando. O descansar en paz, no sabemos, ¿no? Bueno, eso es lo que principalmente Sí. fue lo que solicitó. Sin embargo, es un engaño, ¿no? Claro, claro. Tras unos meses soportando los fenómenos, ya para finales de enero de 1990, Isabel y Enriqueta decidirían, en conjunto con su madre, realizar un par de sesiones espiritistas para contactar directamente con el espíritu de su hermano José y así dar solución a los fenómenos que acontecían en la casa. Para ello, buscaron la ayuda de otro amigo de la familia. Se trataba Mariano Vallejo, o mejor conocido como el pastelero. Que no era pastelero, en realidad tenía una tienda de artículos de pastelería. Resulta que la madre de Mariano, el pastelero, había sido una reconocida medium y curandera en esta comunidad durante muchas décadas, y tras su muerte, sus dones habían sido transferidos a su hijo, quien afirmaba poseer dotes para la curación con manos y el espiritismo. Que, como decíamos, es un fenómeno cultural, ¿no? En ese momento, Sí. en ese barrio, precisamente, se daba mucho este tipo de fenómenos. Tras hablar con Mariano, Isabel y Enriqueta decidieron agendar la cita para la sesión espiritista, el día 28 de enero de 1990. Finalmente, las hermanas decidirían invitar a una prima recién llegada de Francia, a quien le conocían su afición por los ritos, cultos y sesiones espiritistas. Su nombre era Encarnación Guardia, la protagonista de esta historia. Encarnación, para este momento, contaba con 36 años. Recién había regresado al Albaicín, luego de pasar 8 años trabajando en un hotel. Obviamente ahí en tierras, se dice que en París, pero no está confirmado. Era divorciada y madre de 2 hijos. Como bien lo habíamos comentado, tenía una particular afición por todos los temas ocultistas posibles. Se sabía que antes de irse había participado en varias sesiones espiritistas, y a su regreso de Francia había traído consigo un oscuro secreto entre manos que más adelante vamos a conocer. Pues bien, había llegado el día marcado
con el 28 de febrero de 1990. La alineación para la sesión espiritista sería conformada por Isabel y Enriqueta, las hermanas del sobrino José. Encarnación, la prima de ambas, que es la persona la protagonista de esta historia realmente, y Mariano, el pastelero espiritista. Aparte, se dice que había algunos familiares más, pero no está confirmado. La sesión encabezada por Mariano, el pastelero, había transcurrido con normalidad. En determinado punto, los testigos cuentan que lograron contactar con una pareja de abuelos de la familia. Estos entraron en el cuerpo de Isabel y Enriqueta, quienes comenzaron a hablar con un tono de personas mayores, siendo que ambas no pasaban los 30 años. Los contacta... Sí. Sí, digamos que es ya una especie de manifestación. Sí, pero ¿sabes qué es lo que llama la atención? Que, por ejemplo, no se alarmaron ante esto. Era algo normal. Ellos sabían que en algún momento un espíritu iba a tomar posesión de alguno de ellos, ¿no? Sí. Quizás también por el trato que existía con esas personas, ¿no? Digamos, por la manera de curarse. Así es. Ambiguamente. Exactamente, y es lo que decíamos, está relacionado mucho con la cuestión cultural. Ellos realmente se forman dentro de este ambiente. Exacto, y lo normalizan, ¿no? Claro, a lo mejor algo que para nosotros es un poco extremo para ellos es común. Es común. Y eso no nada más es exclusivo de estos lugares en España, ¿no? No, existen muchísimos lugares. En México también, ¿no? Aquí en México, incluso aquí en la ciudad de Puebla. Colombia. Claro, donde existe este tipo de sistemas. Cuba también, ¿no? Haití, por ejemplo, y está relacionado a esto que vamos a contar. Bueno, la sesión encabezada por Mariano el pastelero, como decíamos, transcurrió normalmente, entre comillas, y en algún punto, después de que fueron poseídas las primas, Isabel y Enriqueta, dijeron a los presentes en la sesión que el espíritu del sobrino José se había quedado impregnado en la casa y que debían expulsarlo a como diera lugar. Y no dieron más detalles, solo dijeron esto, ¿no? Así Mariano dio por concluida la sesión y los familiares quedaron con más preguntas que respuestas. Entonces decidieron agendar una segunda cita para el día 30 de enero. Es decir, pese a todo lo que había pasado en la sesión, pues realmente no obtuvieron respuesta, solo confirmaron que realmente era el sobrino José quien estaba provocando todos estos fenómenos. Y tenían que expulsarlo de alguna manera. Exactamente. Pero no el por qué. Exactamente, y sabían que era necesario pues sacarlo, de alguna forma, sacar su presencia de ese lugar. Sí. Pero no les dijo por qué. El por qué, exacto. Y creo que eso se va a poner... Sí, ya llega un punto en el que ya se vuelve bastante intrigante, ¿no? Sí, sobre todo descubrir el origen de esta manifestación. Si realmente no estaba descansando en paz o quería avisarles, ¿no? Porque de hecho también esto es común en algunos casos, que se manifiestan para dar avisos sobre algo que está por ocurrir. O que tiene un objetivo distinto, como para, si no está descansando, busca llegar a un punto en el cual poder descansar. Exacto. Como hacer una especie de pacto, digamos, de esa manera. Podría ser también, claro. Bueno, así, como decíamos, agendaron una cita para 2 días después. Esto fue el 28, la primera sesión espiritista, y agendarían una cita para el día 30. Para la segunda sesión espiritista del 30 de enero, que fue cerca de las 9 de la noche, se dieron cita tan solo 4 personas a la casa marcada con el número 39 de la calle San Luis. Se trataba de las hermanas Isabel y Enriqueta, las primas de Encarnación, Mariano, el espiritista pastelero, y también Encarnación, la protagonista. Los 4 se dispusieron a preparar un cuarto dentro del inmueble especialmente para llevar a cabo la sesión. En él se dibujó un pentagrama en el suelo y se colocaron 4 vasos de agua y 2 velas. Esta vez la sesión sería más reveladora. Nuevamente, los espíritus de los abuelos tomarían los cuerpos de Isabel y Enriqueta, quienes revelarían a los presentes la forma de expulsar al espíritu del sobrino José. Las instrucciones fueron dejar de guardar luto por su muerte y verificar que se cumpliera una promesa que le habían hecho antes de morir. Esto era referente a una comida. De hecho, uno de los familiares le prometió que cuando se recuperara, recordemos que tenía leucemia el primo José, cuando se recuperara pues iban a comprar pollo
y se iban a reunir todos a comer. Ok. Entonces, de hecho, esto fue una de las cosas que no sabían o no tenían por qué saberlos, ¿no? Sí. Y se reveló durante la sesión espiritista. Y bueno, también les pidió que, aparte de esto, aparte de que cumplieran esta promesa, que dejaran de guardar ya el luto, ¿no? O sea, de alguna forma ya que lo dejaran Que lo tranquilo. dejaran tranquilo, Ujú. exacto. Obviamente, bueno, pues así sucedieron las cosas y pues bueno, inclusive Mariano en algún punto les dijo que se reunieran a comer todos, en ese mismo instante que se reunieran a comer y que pues después regresaran. Ok. Es algo extraño, pero él seguía ahí Sí. durante la casa, es que es un poco peculiar todo esto. Pero bueno, se reunieron a comer todo y se supone que de alguna forma se había dado solución a este problema, pero vamos a ver que no tanto. Aquella sesión duró menos de lo esperado. No obstante, se cumplió el objetivo y al fin supieron lo que debían hacer para que el sobrino José descansara en paz. Y obviamente abandonara la casa junto con los fenómenos paranormales que habían estado ocurriendo por meses. Sin embargo, las cosas comenzarían a ponerse realmente negras. Tras tomarse un breve descanso, después de la sesión, Isabel y Enriqueta, las primas, salieron del cuarto. Entonces Encarnación se quedó a solas a conversar unos minutos con Mariano, el espiritista, el pastelero espiritista, digamos. Sí. 15 minutos después, las hermanas regresaron al cuarto. Y hacia las 11 de la noche, Enriqueta pediría a los 3 asistentes su atención, pues quería contarles algo que la había estado atormentando desde hace algunos meses, y la verdadera razón por la que había regresado de Francia, que más bien salió huyendo de Francia. Entonces, Encarnación Guardia les contó a los presentes que durante su estancia en París había estado trabajando en un hotel propiedad de un sujeto africano. Se cree que era haitiano, de hecho es lo que Ok, contó. sí, sí. Líder de un culto en donde realizaba todo tipo de rituales vudú y satánicos. Esto lo vamos a poner entre comillas, porque recuerden que la época, estamos hablando entre el 85 y el 91, bueno, realmente, no sé si recuerdan la época del pánico satánico, Claro. a mediados de los 80 y hasta mediados de los 90 todavía, ¿no? Digamos, donde todo se empezó a satanizar, la música, Sí. bueno, se decía que la música Sí, incitaba a la violencia. existía un auge proveniente de lo que es África, Ujú, referente a lo que es el vudú, exactamente. satanismo general, que incluso fue fundamental también lo que es Nueva Orleans en esa, Ok, en claro. esa época, Ujú, sí, es la... hasta llegar a lo que es el Caribe. Sí, claro. Y que también, digo, no solo afectó a Estados Unidos y también en Europa, sino, por ejemplo, en México. No sé si También. recuerdan, también los videojuegos, también los arcades en Sí, ese momento, sí, también fueron satanizados. Las series, inclusive empezaron a surgir algunas leyendas urbanas acerca, por ejemplo, de los pitufos y todo esto. Sí. Se da precisamente en este contexto, donde se sataniza todo lo que está Sí, pasando, claro. todo lo malo, toda la violencia, se pone bajo este término, ¿no? De satánico, pero no todo era satánico. Luego ya vamos a ver que realmente el satanismo tiene poco o nada que ver, el verdadero satanismo, con este tipo de cosas, ¿no? Exacto. Bueno, de alguna forma, Encarnación, que desde siempre había sentido fascinación por la magia, el ocultismo y las artes oscuras, terminó involucrándose con su jefe, y por ende había estado participando activamente en los rituales del culto por varios años. Sin embargo, un día mientras se encontraba en uno de estos rituales, de forma desconocida, entró en una especie de trance y terminó participando en una orgía, que tenía como intención embarazar a las mujeres del culto para que dieran a luz a los hijos del demonio. Así que por varios días, Encarnación se encontró angustiada a raíz de este asunto, y en determinado punto decidió que era momento de huir de este culto, digamos, de esta especie de secta, ¿no? Más que nada era una secta, y regresar a su natal Granada en España. No obstante, apenas llegar, comenzó a tener varios síntomas que le hacían pensar que en realidad se encontraba embarazada, lo cual obviamente la había alarmado aún más. Encarnación también les contó a sus primas y a Mariano que tras su llegada a España consultó con varios médicos para que le confirmaran la noticia, pero todas las pruebas arrojaron un resultado negativo, y esto es súper curioso, lo cual era inexplicable, pues ella inclusive podía sentir la presencia de alguien en su vientre, incluso en algunas ocasiones se movía,
pero al parecer solo ella era capaz de percatarse de ello. Sí, ella estaba súper segura que estaba embarazada, pero los médicos le decían que no. Y esto realmente, si recuerdan también, otra vez, vamos a la película del exorcista, que los médicos no encuentran la patología, ¿no? Realmente de lo que está sucediendo. Bueno, sí puede llamarse de tal manera un embarazo psicológico. También se ha dado Podría mucho, ser, a lo mejor, ¿no? Se ha dado mucho los casos. Sí, de hecho, bueno, esa es una hipótesis que se manejó en el juicio, que era un embarazo psicológico, pero no se trataba de eso, ¿no? Vamos a ver por qué no. Bueno, al final Encarnación les pidió su ayuda, después de contarles toda esta historia, a los presentes. Y aprovechando que la sesión de espiritismo había terminado rápido y que todo estaba montado, les dijo que ella sabía cómo expulsar la semilla del demonio que tenía adentro. Obviamente había estado involucrada en la secta y también tenía todos estos conocimientos, supuestamente. Pero que ella no podía hacerlo sola. Necesitaba forzosamente de la ayuda y sobre todo del compromiso de los tres, quienes finalmente decidieron brindar su ayuda a Encarnación, aunque lo dudaron. Sobre todo Mariano no estaba tan seguro de hacer o de llevar a cabo esto que vamos a contar en unos minutos. Y así comenzaría un demente ritual de exorcismo que, sin saberlo, la llevaría a sufrir una terrible y agónica muerte. Obviamente, Mariano el pastelero espiritista encabezaría la sesión, pero Encarnación de alguna forma iba a dirigirlos durante todo el ritual, pues ella era la única que sabía qué y cómo debía hacerse exactamente, y sobre todo, algo muy importante, los tiempos en que debían hacerse. Es algo un poco extraño, pero es un, digamos, exorcismo improvisado. Sí. O Encarnación ya sabía que tenía la oportunidad en esos momentos y aprovechó. De liberar, ¿no? Sí, realmente ya lo había pues pensado de esa forma, ¿no? Ok, bueno, entonces Encarnación les hizo una serie de peticiones. La primera fue que pidió a las primas Isabel y Enriqueta que fabricaran varios litros de un brebaje a base de jugo de naranja, vinagre, pimienta y 3 kilogramos de sal. Tras varios minutos, las dos primas volvieron con varias jarras grandes repletas de líquido. Acto seguido, Encarnación les pidió a los presentes que le trajeran una bata, pues debían despojarla de todas sus joyas y tirarlas por el retrete, porque aquí en las joyas se podría encontrar la maldición, o eso es lo que al menos ella había comentado. Y como lo hemos visto también en varios casos, ¿no? Las joyas embrujadas y este tipo de cosas, o las joyas malditas, ¿no? Que provocan este tipo de situaciones. Cualquier tipo de pertenencia que haya sido heredado, que cuente con alguna maldición, la maldición va a ser recurrente hasta que alguien ya no las posee. O se destruyan, ¿no? O se destruyan. Se destruyan o se ocultan. Generalmente terminan ocultándose porque después de varios años aparecen, ¿no? Sí, como tú lo mencionas, pueden ser joyas, incluso pueden ser espejos, puede ser cualquier tipo de... Diamantes, sí, claro, rubí, sobre todo también se acostumbra cualquier tipo de artículos. Si se les manda una maldición o se les avienta una maldición, llámese como sea, ¿no? Sí, claro. En este caso son más frecuentes lo que son joyas. También no descartemos mucho lo que son espejos. Por eso hay algunos casos, lugares en donde te advierten el no comprar espejos usados. Precisamente. Pueden guardar algún tipo de energía, ¿no? Sí, y ahí está, sabemos que los espejos, o más bien se dicen que los espejos son portales a otras dimensiones. Claro, esto es súper importante. Bueno, también les pidió que su ropa fuera quemada y la arrojaron afuera de la casa. Una vez que las primas y Mariano completaron las tareas iniciales, hacia la 1 de la mañana del día 31 de enero, recordemos que esto empezó el 30 en la noche, y ya estábamos en la 1 de la mañana del día 31 de enero. Entonces los cuatro volvieron a sentarse alrededor del pentagrama que estaba dibujado en el piso. Se tomaron de las manos y comenzaron a pronunciar una primera tanda de oraciones para expulsar al demonio que habitaba dentro del vientre de Encarnación. Así, mientras Mariano recitaba los conjuros, Isabel y Enriqueta sostenían a Encarnación con la cara en alto para que consumiera tantos litros de brebaje como pudiera. Y según la propia Encarnación, consumiendo este líquido totalmente, no sé, inconsumible, ¿no? Se podría decir. Brebaje, ¿no? Sí, volvería su cuerpo a un entorno inhabitable para lo que fuera que se encontrara allí adentro. Que tiene lógica, ¿no? De alguna forma, sí.
la sal y todo, el vinagre y todo esto, hacían unas condiciones pues hostiles para el huésped que se encontraba dentro de ella, ¿no? Tiene cierta lógica todo esto, digo, dentro de toda la demencia. Físicamente tiene, hasta puede, bueno, más bien una manera de abortar. Podría ser, ¿no? Podría ser del tipo abortivo. Viéndolo desde el punto físico. Claro, pero recordemos que los médicos, y que de hecho un día antes, esto lo encontré después investigando, pero un día antes del exorcismo, ella había estado con un médico y le habían confirmado nuevamente que no estaba embarazada. Bueno, este proceso se repitió varias veces, hasta que en algún punto, Encarnación, al parecer, entró en un estado de posesión demoníaca. Y de pronto, su semblante cambió totalmente. Comenzó a presentar convulsiones y empezó a dar vueltas por el cuarto, arrastrándose de forma extraña, como si se tratase de un reptil, mientras que emitía lo que parecían ser maldiciones en una lengua extraña, que nadie en la habitación podía comprender. Este fenómeno se le conoce como xenoglasia, okay, que es cuando empiezan a hablar con lenguas distintas. Sí. Es lo que comentábamos al principio, podría ser hebreo, latín, alguna otra lengua, sí, que no tendría por qué conocer, claro, ¿no? Bueno, aparte de esto, que ya eran signos claros de una posesión demoníaca, su voz se tornó grave y macabra, y en algún punto Encarnación se levantó y gritó: "Yo soy Lucifer, el príncipe de las tinieblas". Sin duda alguna, tanto las primas como el pastelero quedaron estupefactos y cayeron presa del miedo ante lo que estaban presenciando. No obstante, ya no había vuelta atrás y tenían que llevar el ritual hasta el final como se lo habían prometido a Encarnación. Pues de alguna forma ya habían convocado al demonio, ya lo tenían enfrente, ¿no? Entonces sí, ya no había otra forma. Si en ese momento cortaban el ritual, sí, seguía en posesión, digamos, ¿no? Lo más inverosímil de todo es que de cuando en cuando, y esto es súper importante y súper extraño sobre todo, Encarnación retomaba por completo el control de su cuerpo por unos instantes, los cuales aprovechaba para dar instrucciones acerca de lo que debían seguir haciendo las primas y Mariano para continuar con el ritual. Es como si estuviera librando una batalla interna, como si tuviera varias personalidades. Se iba y regresaba, ¿no? O sea, se iba a la propia Encarnación, entonces entraba el ente el ente demoníaco, se empezaba a comportar de formas distintas, y luego Encarnación retomaba su personalidad, sí, y les daba instrucciones a todos. Decía, ok, la siguiente fase va a ser así. Y eso es lo más curioso. De alguna forma, ella estaba dirigiendo todo el exorcismo. Siendo poseída. Siendo poseída. Eso es increíble, ¿no? O sea, la fuerza de voluntad que tiene hacia el ente también es bastante fuerte, porque no permite que el la ente posea totalmente. Exactamente, la posea totalmente, uh-huh, ¿no? Qué fuerza, qué valor, que realmente hasta los exorcismos que llegamos a conocer algunas veces, no cuenta un personaje con este tipo de poder. Sí, por ejemplo, los exorcismos que hemos conocido, por ejemplo, los más comunes, siempre es la persona pierde el control total de su cuerpo. Digamos que es una posesión completa. Pero en este caso, Encarnación sabía que en algunos momentos iba a poder regresar. Y esos momentos en que regresaba son súper importantes, porque era cuando les decía que tenían que hacer. Sí, o sea, la lucha interna debió ser brutal. Porque uh-huh, igual hemos escuchado casos también en los cuales la persona física que lucha por su propio cuerpo, uh-huh, llega a decir ciertas frases, ¿no? Uh-huh. Y llega incluso hasta rendirse, como por ejemplo en alguna ocasión hablan diciendo, no, pues ya no quiero vivir, o sea, ya mátenme, ¿no? Sí, claro, exactamente. Porque siente que pierde la batalla. Sin embargo, es tanta su lucha para dar esa indicación. Claro. Sí. O sea, el paralelismo con Encarnación es bastante grande, bastante fuerte, ¿no? Y de hecho, bueno, ok, siempre, como lo comentábamos también en el video, estamos acostumbrados a que los exorcismos sean crudos y brutales, pero siempre en la realidad suelen ser peor. Sí, todos, o sea, realmente varios casos que investigamos para traer a ustedes este guión, y la mayoría siempre eran peor de lo que podíamos ver en películas. Entonces, sí, bastante. Y a veces no se pueden documentar del todo, pero por ejemplo, si alguien recurre a un exorcismo ante la fe católica, en este caso sí se tienen que documentar primero todos los signos de posesión. O sea, no hay forma de que el Vaticano, por ejemplo, autorice
que se lleva a cabo un exorcismo si no se llevan a cabo. Sí, existe un protocolo. El protocolo, exactamente. Digamos, no sé, del 1 al 10, hasta qué punto llega, ¿no? Exactamente. Si cumple la regla de llegar al número 10, entonces es cuando el Vaticano toma la decisión para mandar un exorcismo. Exactamente. Y que esto también es súper importante. Los exorcistas no son parte, como tal, del Vaticano. Trabajan para ellos, sí, pero son una entidad distinta. Y regularmente creemos que son parte de ellos. Tenemos la idea de que los exorcistas son sacerdotes. Ajá, exactamente. Pero no, quizás, algunos tal vez lo son. Sí, algunos están especializados. O sea, realmente solo hacen los exorcistas solo hacen exorcistas. No ofician misas ni. Exacto, es una división dentro del catolicismo. Sí, exactamente, es una división que de hecho se ha tratado de mantener oculta. Claro. ¿No? Durante muchos años, ¿no? Es una especie de tabú, también como comentamos en principio. Bueno, en una de estas ocasiones en las que Encarnación regresó, les pidió a los tres que siguieran virtiendo el brebaje por su garganta hasta que no quedara nada más, pues al parecer estaba surgiendo efecto y tanto Mariano como las primas trataban de hacer lo que podían, pero cuando la entidad demoníaca tomaba posesión del cuerpo de Encarnación, que es lo que decíamos, entraba y salía, vomitaba todo lo que había ingerido, mientras emitía chillidos, golpes y maldiciones a los presentes. Este desolado panorama, de forma inaudita, continuó durante toda la madrugada. Constantemente Encarnación entraba y salía de su propio cuerpo, mientras los otros tres involucrados trataban de hacer que tragara el brebaje. Casi de hecho lo vertían por la garganta bueno, obviamente pues no en formas muy convencionales, ¿no? Sí. Pero la misma Encarnación, ella era la que les solicitaba que hicieran esto. Bueno, tras unos minutos de pelea, que estos son los episodios que se daban, tras unos minutos de pelea con el ente demoníaco, caía rendida sobre un sillón en una esquina de la habitación. Luego de un rato se despertaba y la lucha con el demonio continuaba. Es también, ¿no? Lo más curioso, y esto, les digo, todo esto es sumamente raro, ¿no? A veces hasta puede rayar en lo ridículo, pero así fue en la historia real. Cuando se encontraba en el ritual del exorcismo, llegaban algunos de los familiares, como decíamos, era común ver al tío, al primo, y preguntaban cómo iba el ritual. O sea, de alguna forma ya se había regado toda la noticia. Sí. Y preguntaban cómo estaba, cómo se encontraba, si ya iban a terminar, ya llevaban varias horas, ¿no? Y entonces, bueno, varias personas estaban involucradas. Por eso también la investigación judicial ya tardó alrededor de 2 años, más o menos. Okay. Finalmente, y cerca de las 8 de la mañana, o sea, ya habían... Estos episodios se repitió durante toda la madrugada. Cerca de las 8 de la mañana, la lucha estaba llegando a su punto máximo. Ambas partes ya se encontraban exhaustas. El estado de Encarnación era deplorable, tanto que ya no era capaz de cerrar la boca, pues la sal del brebaje había hinchado su lengua, impidiéndolo. Las huellas de la batalla eran evidentes en los 4. Y mientras Encarnación se encontraba en uno de sus episodios de posesión, de pronto comenzó a realizar contorsiones imposibles para seres humanos normales. Los testigos relatan que en algún punto el cuerpo de Encarnación adquirió un aspecto de rigidez absoluta, como si se tratara de una tabla. Se tiró al piso y luego encorvó su espalda hacia atrás, como en la escena del exorcista cuando baja las escaleras. Exactamente. Su cabello se erizó como si se tratasen de puntas de alambre, y fue justo en ese momento que sucedió algo insólito y que más adelante sería corroborado por el forense del caso. Encarnación lentamente comenzó a girar su cabeza hasta lograr casi los 360 grados. Algo que hubiese matado a cualquier otra persona en cualquier otra circunstancia. No obstante, tras unos minutos, Encarnación retomó el control y se dispuso a darles una instrucción final. Les dijo a los 3 presentes que finalmente estaba lista para expulsar la semilla del diablo y que forzosamente debía ser extraída de su cuerpo, pero que ellos no podían hacerlo, sino que mandaran traer a su sobrina Josefa Fajardo, de 24 años, pues por alguna razón que se negó a explicar, solo ella podía realizar la desagradable tarea. Que indagando después se cree que era porque Josefa Fajardo, o más bien Encarnación sabía que Josefa Fajardo era virgen.
Entonces de alguna forma era pura. Eso es lo que se cree, ¿no? O lo que se dedujo después. Pero realmente en el exorcismo Encarnación no dijo por qué. O algún tipo de energía distinta irradiada a las demás personas. Claro, se manejaron distintas hipótesis, ¿no? Sí. Al respecto. Bueno, después de esto... así fue como las primas decidieron acudir personalmente a la casa de Josefa, quien vivía a tan solo unos metros de la casa. Es lo que comentábamos, ¿no? Sí. Para explicarle lo que estaba sucediendo y suplicarle que fuera con ellas, para poner punto final al demente ritual que estaba aconteciendo. Sí, o sea, no fueron a pedirle cualquier cosa. Sí, ¿no? pero de alguna forma se dice que ya tenían conocimiento. Es lo que decíamos. De Sí, pronto la bueno, noticia se empezó a regar por toda la sí, familia, sí. ¿no? Entonces de alguna forma sabían que algo no estaba bien o que algo estaba sucediendo en esa casa. Y cualquiera de las presentes estaba en un punto de llegar a participar. Sí, exactamente, Pero ¿no? no de qué manera, ¿no? De hecho, todas las familias estaban como en alerta por si había que interactuar. ¿no? Finalmente, cerca de las 12 del día, Josefa llegó hasta la habitación donde se estaba llevando a cabo el exorcismo. Entonces, Encarnación, como pudo, despertó y con muchas complicaciones le dio instrucciones a Josefa. Le dijo que lo que estaba a punto de contarle era muy peligroso y debía hacerlo a la perfección, pues si titubeaba tan siquiera un poco, el demonio que habitaba en esos momentos su cuerpo tomaría posesión de ella. O sea, lo iba a transferir, ¿no? De alguna forma. Sí. Entonces le dijo que tomara una aguja de punto, que son estas agujas grandes para tejer, Ah, ok. y que calentara su punta, la punta de la aguja hasta el rojo vivo. Pues en ese instante, Encarnación, cuando ella se lo indicara, retomaría el control de su cuerpo por unos segundos, momento en el cual Josefa debía aprovechar para insertar la aguja a través de la vagina de Encarnación. Posteriormente, y después de realizar este acto, debía introducir rápidamente su mano y retirar la semilla del diablo. Una vez hecho esto, debía deshacerse de aquello que sacara sin ningún titubeo. Y de hecho no lo podía ver, era retirarlo y deshacerse de él. Obviamente estas instrucciones causaron temor y extrañeza en Josefa, quien a pesar de ello se armó de valor y siguió las instrucciones de su tía al pie de la letra. Y así, después de ello, Encarnación finalmente perdió el conocimiento y parecía que había llegado el fin de toda esa larga, terrible e inconcebible pesadilla. Muy fuerte. Pues bien, una vez concluido el ritual, Mariano, Isabel y Enriqueta continuaron en la casa mientras vigilaban constantemente a Encarnación, quien se encontraba inconsciente en el sofá de la habitación. Y esto es normal, ¿no? O sea, Sí. estaba exhausta después de... Y aparte las acciones que hicieron para quitarle este ser, ¿no? Claro. Pero bueno, esa fue una instrucción que ella había dado. Sí, claro. Y sobre todo sabía que en algún punto final ella iba a retomar el control y en ese momento Josefa tenía que hacer o que llevar a cabo esas instrucciones que le había dado, ¿no? Pero esto nos habla de que realmente tuvo el control de la situación todo el tiempo. La fortaleza espiritual, ¿no? La fortaleza espiritual que tuvo en contra de un ser demoníaco. Exactamente, que no debe ser nada fácil, ¿no? No, imagínate. Bueno, hacia las 4 de la tarde, la hermana de Encarnación, de nombre Carmen Guardia, decidió entrar a la habitación para conocer el estado de su hermana, pues para ese entonces ya todos sabían lo que estaba pasando y lo que había ocurrido durante la madrugada y parte del día. Pues además Carmen estaba presente cuando su hija Josefa fue solicitada para la terrible tarea que le encomendó Encarnación. Sería Carmen, la hermana de la víctima, quien tras ver el estado de su hermana, llamaría a una amiga cercana de la familia, quien era conocida por sus dotes de medium y adivina, para que echara las cartas y averiguara si todo saldría bien para Encarnación. Irónicamente, sería esta persona quien tras acudir y presenciar con terror todo el caos que había transcurrido en la casa, recomendó a la familia comenzar a rezar y trasladar de inmediato a Encarnación hasta el hospital más cercano. También le dijo a Mariano, el ahora pastelero exorcista, que se fuera de la casa y que rezara para que las cosas no salieran mal. O sea, de hecho, esta persona fue la única cuerda, digamos, entre todos, ¿no? Fue la que puso un poco de orden
a todo el caos. Obviamente todos estaban en shock para ese momento. Sí. Qué curioso, ¿no? Que una divina llegó a recomendarles un método científico. Sí, algo. Que se exacto, sometiera, ¿no? Exacto, algo como Inaudito, ¿no? Sí. Raro, bueno. Y así Encarnación, quien se encontraba inconsciente tras el brutal ritual, fue trasladada hasta el hospital más cercano y sería puesta en terapia intensiva. Sin embargo, terminaría falleciendo en las primeras horas del 1 de febrero de 1990, a consecuencia de un coma hiperosmolar causado por la masiva ingesta de sal del horrible brebaje, que de hecho es una complicación aguda de la diabetes, que también se puede dar no solo por por el azúcar, sino también por la sal. Y esto fue lo que pasó, pero no se murió a causa de las lesiones, sino precisamente por el brebaje y por la sal en específico. Vamos a llegar a este punto, pero se encontraron 3 kilogramos de sal en su organismo. O sea, se había bebido todo el brebaje. Sí. Bueno, la policía de inmediato comenzó las investigaciones y tras descubrir la horrible historia del macabro exorcismo de Albaicín, decidió llevar a juicio a Mariano, el pastelero exorcista, a Isabel y Enriqueta Guardia, o sea, las primas, así como a Josefa Guajardo y un par de personas más como presuntos responsables del asesinato de Encarnación Guardia. Pero las cosas no terminarían allí, pues el juicio tuvo una serie de complicaciones casi paranormales, lo cual ha llevado a muchos expertos a pensar que en realidad Encarnación Guardia sí se encontraba poseída por algún ente demoníaco. Los testigos fueron interrogados una y otra vez, siempre dieron testimonios distintos. No obstante, tras la revisión del cuerpo de Encarnación, los forenses determinaron que ésta no había sufrido heridas defensivas, por lo que de alguna forma estaba de acuerdo con todo lo que estaba ocurriendo, o que peor aún, los testigos tenían razón al declarar que la propia Encarnación había estado dirigiendo su propio exorcismo durante todo el tiempo. Okay. Y esto fue algo que realmente le salvó, bueno, no le salvó de la cárcel, pero sí redujo mucho su condena. Sí. Porque se demostró que no había estado atada y no había sido golpeada tampoco, ¿no? Sí, digo, tenía las heridas normales de aventarse al piso y todo esto. Sí, pero que no mostraba alguna especie de que le estuvieran obligando nunca a se tomar resistió. El brebaje. Exactamente, ¿no? Aunado a esto, el forense al mando del caso, tras realizar la autopsia, encontró una serie de anomalías inauditas en el cuerpo, entre las que destacó las inhumanas cantidades de sal que había consumido la víctima, que ya habíamos dicho fueron 3 kilos. Y por otro lado, tras revisar los músculos del cuello, pudo percatarse que la cabeza de la víctima solo estaba sujeta al cuerpo gracias a la piel, pues los ligamentos y los músculos estaban destrozados, lo cual hacía virtualmente imposible que Encarnación sobreviviera a algo así, y que encima de eso hubiese llegado con vida al hospital, lo cual innegablemente sí ocurrió. Sí, cuando mencionas que gira el cuello casi 360 grados. Sí, pero bueno, el forense no se explicaba cómo pudo haber sobrevivido a eso, y que además llegara al hospital, a donde dieron fe que en realidad llegó con vida. Y las causas de muerte fueran otras que no fuera eso. La fractura de cuello. Exacto, la fractura, sí. Finalmente, y lo que terminó por convencer al forense de que estaba ante un caso paranormal fue fuera de lo convencional y lo posible, es que tras realizar la autopsia y como todo procedimiento normal, llevó a cabo una sesión fotográfica para adjuntar los detalles que aparecieran en las fotos al reporte final que sería entregado a la jueza. No obstante, todas las fotos salieron veladas en esa primera sesión, tras lo cual realizó una segunda sesión fotográfica, la cual también fue infructuosa, pues la cámara no registró ninguna fotografía. Es decir, son cámaras antiguas, entonces pasaba todo el rollo y es como si no hubiese tomado ninguna foto. Entonces decidió realizar una grabación de video, pero la cinta de grabación no registró ninguna imagen. Finalmente, y ante la incredulidad del forense y de la jueza que estaba al tanto de estas anomalías, porque obviamente el forense iba y le contaba a la jueza que esto estaba ocurriendo, el forense realizó una última sesión fotográfica con una cámara Polaroid instantánea. Todas las fotos nuevamente saldrían veladas. El expediente de Encarnación Guardia se cerró sin una sola foto del cadáver ni de la autopsia. Finalmente, y como no podía ser de otra forma, el caso se volvió mediático en toda Granada.
y todos empezaron a tener conocimiento acerca del brutal exorcismo que había acontecido en una casa del Albaicín y que obviamente había terminado con la vida de Encarnación Guardia. Tras el desahogo de las pruebas y las diligencias, el 17 de marzo de 1992, el jurado encontró culpables a Mariano Vallejo, el pastelero exorcista, Enriqueta Guardia e Isabel Guardia, las primas, del delito de lesiones con imprudencia temeraria y los condenó a 2 años de prisión. También fueron condenados por el delito de lesiones graves y se les otorgó una pena de 3 años más de prisión, es decir, pasaron 5. Mientras tanto, Josefa Guajardo, la sobrina que llegó al final, fue condenada a pasar 2 años y 6 meses en prisión por actuar con imprudencia y provocar lesiones en la víctima. Sí. Lo que comentabas, ¿no? El hecho de sacar el producto maldito, ¿no? Exactamente. Es algo terrible, pero bueno, sí. Cabe destacar que las penas fueron sumamente menores a lo esperado, pues el jurado llegó a la conclusión de que los involucrados en el exorcismo de Albaicín se encontraban en un estado de enajenación mental causado por el miedo. En otras palabras, o realmente estaban sosteniendo una batalla con el diablo, o al menos eso es lo que realmente creían. Y así, de esta forma tan cruda, llegaría a su final la historia, la terrible historia, pero cierta, del exorcismo del Albaicín. Fuerte historia. Bastante fuerte. Tus comentarios al respecto. Bueno, ¿Qué les parece? ¿Qué les pareció? Manden ahí sus comentarios. Recuerden que estamos en vivo. sí, realmente podemos poco convencional al típico exorcismo que todos conocemos. Digo, es un caso no tan aislado. Existen muchísimos casos que han sido aislados. En comunidades aquí en México, por ejemplo, en lo que es, yo conozco un caso, lo que fue la frontera entre Puebla y Veracruz. De igual manera, el mismo concepto, las familias o los vecinos todos se conocen, es una comunidad muy pequeña. Uh-huh. Estos chicos viven en la sierra, como comento, entre Límites y Veracruz y Puebla. Claro. Se les ocurre la grandiosa idea, ¿no? De ir a de jugar Ouija. Okay. Dentro de un panteón, altas horas de la noche. No salen todos creyendo que no pasó nada, que simplemente es un juego. Sin embargo, uno de ellos es el afectado. Deja de ir a clases, dejó de ver a sus amigos. Y como dices, ¿no? Todo como el relato lo dice, lo maneja. Todos se empiezan a enterar de que algo está pasando con este joven. Sus amigos lo empiezan a buscar, lo empiezan a llamar y todo. Lo único que dicen es que está enfermo. No saben de qué. Okay. Entonces, de voz de esta persona que me platicó ese relato, porque él asegura que él es uno de sus amigos que estuvo ahí presente. Ajá. Al principio, a ciertas horas lo veía lúcido. Normal. Es normal, en las posiciones, sí, ¿no? Pero de una manera demacrado, lo veía incluso enfermo, demasiado delgado, sí. Y en cierto horario cambiaba completamente incluso hasta su voz, sí, se escuchaba distorsionada, se escuchaba con una voz áspera. Okay. Entonces sí, algo pasaba y ellos tenían el secreto. Uh-huh. De que habían ido al panteón a ciertas horas de la noche. Sí, nadie había comentado eso. Para ellos era extraño. Sí. Y como lo mencionas, ¿no? O sea, en lugar de acudir a un médico cercano, buscan a, pues no sé, curanderos, al curandero, exacto. Este tipo de exacto. Recordamos que estamos todavía en la zona de la Sierra Norte, que es Puebla, límites con Veracruz. Es una cuestión cultural, lo decíamos nuevamente, ¿no? Llega esta persona. Y su primera impresión es decir, ¿sabes qué? Es que está poseída, o sea, tiene un ente maligno viviendo en su cuerpo. No soy capaz de librarlo. Y recomiendo a tal persona, una persona, creo que, no sé de dónde vino de un estado aún más lejano. Uh-huh. El caso es que, para no hacerlo tan largo, tardó meses esta persona, meses para tratar de sacarle este ente. Sí. Siempre hay varias sesiones, ¿verdad? No es como... Sí, no es de que llego, llega y ya saca, vete, vámonos, ya quedó. No, o sea, tardó meses. Y la situación del joven empeoraba,
¿por qué no comía, no bebía? Sí. Y todo el tiempo en cama. Lentamente lo iba consumiendo, digamos, sí, esto, sí, ¿no? estaba muriendo de una manera muy cruel, ¿no? Claro. Afortunadamente, a palabras de esta persona que me platicó este relato, pudieron sacar a este ser. Este demoníaco. Y inmediatamente vuelvo a lo mismo, lo que platicabas en el relato, que es realmente similar, ¿no? A cuando esta persona, el exorcista, dice, ya está libre, inmediatamente hagan esto, o sea, llévenlo a un hospital. Ok. Llévenlo ya al hospital. O sea, yo Sí. de mi parte ya cumplí. Sí, de alguna forma le quitan, digamos que es un parásito, ¿no? Entonces, Exacto. Se lo quitan, pero ya está debilitada la persona. Entonces hay que atenderla rápidamente. Ya no se puede curar con ciertas sustancias o ciertos hechizos, ¿no? Necesita ayuda médica. Sí, claro. Entonces llegan al hospital, que se recupera normalmente. Entonces hubo investigación incluso por el hecho de que estaba muriendo de hambre y de deshidratación. Esto pasa Sí, o sea, comúnmente, hubo ¿no? una investigación del por qué. Sí. Afortunadamente no pereció. Ah, ok, bueno. Pero sí quedó ese archivo en el por qué esta persona estaba padeciendo de este tipo de circunstancias, ¿no? Ok. Lo que es hambruna y lo que es sed. Ok. Bueno, pues hay una Entonces, como dato, ¿no? Una Digamos, historia real. Es ¿no? una Bueno, historia. Es una esto historia. también, de hecho, el Albaicín. Sí, claro. Pero digamos que no son muy conocidas. Siempre Sí. de alguna forma se tratan de esconder, de ocultar, de... Sí, Inclusive si ustedes hacen su propia investigación sobre el Albaicín, que les vamos a recomendar aquí un libro, no van a encontrar muchas fotos y no van a encontrar mucha información. Sí, De hecho, sí, nos costó un poco de trabajo hacerlo. Pero la fuente más confiable de todo lo que sucedió, irónicamente, es el forense, que se termina tan extrañado de esto que escribe el libro que se llama El exorcismo del Albaicín. Él se llama Manuel García Blázquez y es realmente quien empieza a entrevistarse con toda la familia y empieza a armar, ¿no? todo este tipo de cosas que pasaron. Y bueno, a partir de eso es que conocemos realmente el exorcismo de Albaicín, porque después de lo que pasó, se ocultó en los medios, los periódicos empezaron a desaparecer, lo que pasa comúnmente, ¿no? Sí, como muchos otros casos, ¿no? Exactamente. Digamos, porque yo conozco una persona que afirma que estuvo presente De viva voz, y ¿no? de alguna manera tiene mucha relación con este caso. Claro. Entonces, pues ahí están los dos casos relacionados. Y pues bueno, como pudimos ser testigos el día de hoy, los exorcismos rituales son temas realmente serios y aterradores. Y para terminar, hemos recuperado una frase del exorcista más famoso y prolífero de todos los tiempos, el padre Gabriele Amort, quien a lo largo de su vida realizó cerca de 160,000 exorcismos y fue, digamos, nombrado como el exorcista oficial del Vaticano, aunque no trabajaba directamente para el Vaticano. Sí. Y la frase es: recuerda que el diablo sabe ser fuerte con los débiles y debe ser tratado con sano desprecio. Es decir, hay que atacarlo. Okay. Y bueno, esa fue la historia del Albaicín. ¿Algo más que quieras agregar? Okay. Muy fuerte, muy fuerte. Muy fuerte. Incluso, vuelvo a lo mismo. Busquemos para situaciones similares que no están documentadas, pero existe. Sí, es más a través de relatos y este tipo de situaciones, ¿no? Sí. Es muy raro encontrar. O periódicos locales, etcétera, ¿no? Sí, es muy extraño encontrar historia oficial sobre esto. Claro. ¿No? O libros en este caso, este tipo de cosas. Pues bueno, muchas gracias por habernos seguido el día de hoy. Les agradecemos su presencia y esperemos que el relato no sea tan fuerte. Vamos a mandar unos saludos A Jessica Carolina. Jessica, gracias por seguir. Saludos. Vianey. Gracias. Vianey. Muchas gracias. Rubens. Rubén. Gracias. Amigo Rubén. También manda saludos Agustín Juárez Martínez. Agustín, muchas gracias. Saludos Gracias. igualmente. Y Ana Irda Susej. Gracias, Ana. También gracias por manda saludos Cyril Coral Reyes. Muchas gracias por Gracias. seguirnos. Coral. Cirilo Rivera. Cirilo, gracias. Un saludo, También. un abrazo. Álvaro Carreón. Gracias, Álvaro, como siempre. Muchas gracias Saludos. por seguirnos. Y son los que tengo ahorita. Muchas Bueno, gracias. amigos, pues muchas gracias. Recuerden, estamos ahí en las redes sociales. Búsquenos, La Noche Podcast.
a través de Instagram, de Facebook. Agréguense también en nuestro canal de YouTube. Denle ahí seguir. Van a encontrar nuestros 20 y tantos episodios, más los especiales que hemos realizado. No se olviden descargar la revista oficial nuevamente en nuestra página. Está muy interesante. Pues muchas gracias por habernos seguido el día de hoy. Y bueno, les vamos a traer más historias de este tipo. Esperemos que les hayan gustado. No sé, necesitamos de su retroalimentación. ¿Qué tipo de temas quieren? Claro, queremos escucharía escucharlos. que trajéramos aquí, Sí, ¿no? sí, es una invitación, realmente, como lo comentas. Sus relatos también, eso es importante también. también, Tienen sí. relatos, nos han estado enviando de hecho a través de WhatsApp y de inbox en la página. Entonces, si tienen más relatos, por favor. Ya saben que en determinado tiempo soltamos un especial de relatos de los oyentes. Sería la parte 3. Y sería la parte 3, entonces se va a poner bastante interesante. Estén atentos ahí en las redes sociales. Pues bueno, esto ha sido La Noche Paranormal. Gracias y hasta La próxima. Gracias, amigos.